Gloria sea el nombre glorioso y maravilloso de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. El sacerdocio levítico. Para los hebreos, hermanos, hablarle del sacerdocio era algo que ellos tenían lo tenían encarnado en su concepto, en su cultura. Sabían bien de qué estaban hablando. El apóstol Pablo, cuando les escribe, ellos entienden bien de lo que le están hablando acerca del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, hermanos, fue instaurado por Dios mismo. Dios le dio una serie de recomendaciones y le dio una serie de preceptos a Moisés para que diera inicio a este sacerdocio en el desierto, cuando se levantó el tabernáculo. ¿Se acuerda? Esa obra maestra allí en el desierto, hermanos, que tenía la virtud de poderse desarmar y armar cuantas veces se quisiera, pero allí posaba la presencia de Dios. Este tabernáculo que tenía dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era donde estaban los sacerdotes haciendo sus tareas, amén, manteniendo el fuego ardiendo, manteniendo los panes y levadura, que hablaban de la abundancia, de la bendición de Dios, manteniendo todo eso. Y estaba luego el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde el Señor venía y posaba su presencia, lo que la Biblia llama la Shequina de Dios. La presencia de Dios se ponía allí en medio de la tapa del altar del arca del pacto. Allí, hermanos, era de alguna manera visible la presencia de Dios, porque dice que en la oscuridad se presentaba como una columna de fuego y durante el día se presentaba como una columna de humo. Así que todo el mundo podía ver allí la presencia del Señor. Los sacerdotes eran comandados por el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de ministrar en la misma presencia del Señor. Fíjese qué privilegio. Amén. Qué enorme privilegio. Ministrar en la misma presencia de Dios. Allí estaba en el altar del incienso, estaba llevando el incienso de un lado a otro, y una vez al año entraba a la presencia del Señor para hacer lo que Dios le había mandado a Moisés que se debía de hacer. Era, hermanos, algo sublime. Tan sublime era, hermanos, que la vestimenta, cuando se vestía el sumo sacerdote, hermanos, era todo un acontecimiento. Eso está, hermanos, en Levítico. Vamos a leerlo. Levítico, capítulo número 8. Levítico, en la palabra del Señor, capítulo número 8. Eso está allí, donde se menciona justamente ese momento ceremonial, donde se vestía a el sacerdote. Esta es la ceremonia inicial, donde se invistió a Aarón y a sus hijos, que comenzaron el linaje sacerdotal. Y como ellos eran levitas, luego todos los sacerdotes tenían que ser levitas. Amén. Descendiente de la tribu de Leví, de uno de los hijos de Israel. Muy bien, tenemos allí capítulo 8 de Levítico. Fíjese la ceremonia. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y los ciñó con el cinto. Le vistió después del manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra un frente, lo puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él.
y los santificó, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente de su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cinto y le ajustó las tiaras como Jehová le había mandado a Moisés. Este fue el momento, hermanos, inicial del sacerdocio levítico. Así se hicieron las cosas, hermanos, dándole el prestigio, el honor, dándole, hermanos, el momento sublime que significaba. Era la gente que iba a ministrar, hermanos, en el templo del Señor. Amén. Tenía toda esa ceremonia donde el sacerdote era lavado con agua, simbolizando de que tenía que estar limpio. Luego cada uno de los elementos que iban colocándole tenían su significado. Tenía allí también las piedras de Urim y Tumim, que eran 2 piedritas donde buscaban la voluntad de Dios. La tiraban y ellos, según como caían, Dios les hablaba a través de eso. Bueno, toda esa ceremonia, hermanos, tenía que ver para consagrar todas las cosas en adoración al Señor. Amén. Así se adoraba a Dios, con ese nivel de santidad, de obediencia, con ese nivel de ceremonial, hermanos. Era todo eso sumamente importante porque Dios mismo lo entregó para que se hiciera de esa manera. Amén. Estaba entonces esta gente ministrando a Dios en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Esta separación o esta división que había en el tabernáculo estaba hecho por un velo que no se podía traspasar. Era una obra extraordinaria. Después, si usted quiere investigarlo, investíguelo. Ese velo era una obra artística, hermanos, extraordinaria. Y tenía, hermanos, un grosor muy ancho, era gruesa la tela, para que no se pudiera ver al interior del lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba la presencia del Señor. Y nadie podía entrar a la presencia de Dios si no estaba en santidad. A tal punto, hermanos, que el propio sumo sacerdote tenía que ofrecer sus propios sacrificios, confesando sus pecados, confesando sus, a veces, malos comportamientos, confesando todas sus cosas delante del Señor, porque si iba a entrar allí, hermanos, y no estaba libre de pecado, corría riesgo de morir. Tal es así, hermanos, que se llevaba adelante una práctica. Capaz que usted la leyó en la Biblia. El sumo sacerdote tenía que entrar, hermanos, con una cuerda atada a su cintura. Le ataba una cuerda en su cintura y los sacerdotes del lugar santo estaban con la cuerda en la mano. Porque si el sumo sacerdote entraba y no era reconocido por Dios como alguien que había limpiado su conciencia, moría en ese lugar. Y como nadie podía entrar al lugar santísimo, los sacerdotes lo que hacían era retirarlo con la cuerda. Hay alguna historia en la Biblia que esto pasó. Amén. Que esto pasó. Porque debemos reconocer, hermanos, que estamos delante del Dios de los cielos. Amén. Aquel que nos ha dicho, hermanos, que como Él es santo, nosotros tenemos que practicar también la santidad. Y aunque a veces, hermanos, nosotros estamos en ese proceso y todavía no hemos cultivado eso, hermanos, debemos de saber un detalle muy, pero muy importante. En aquel tiempo los sacerdotes debían ser de la tribu de Leví y debían ministrar. Pero a través, hermanos, de la obra de Cristo, a través de la obra del Señor, dice la Escritura, hermanos, que ahora todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y usted dice, pero pastor, espera un segundo, ¿cómo es que somos todos? Hermano, la Biblia dice ahora que todos nosotros somos sacerdotes, porque Dios así lo quiere. Volvemos nuevamente a Hebreos capítulo 10, versículo 19, y vamos a volver a leer estos versículos donde dice que ahora nosotros somos sacerdotes delante del Señor. Dice versículo 19, así que, hermanos, teniendo
libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Está claro? Hermanos, los que han nacido de nuevo, los que han recibido a Cristo en su corazón, los que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? La presencia de Dios. Para traducirlo, hermanos, ahora no necesitamos ningún intermediario para entrar a la presencia de Dios. Ahora la palabra del Señor nos dice, hermanos, que nosotros podemos entrar libremente al lugar santísimo, a la presencia de Dios, porque alguien pagó nuestras culpas. Alguien pagó sus culpas. Alguien pagó mis culpas. Y ahora cuando el Señor nos ve a nosotros, no está viendo ni nuestras culpas, ni nuestra humanidad, ni nuestra conciencia. Ahora está mirando la sangre de su Hijo unigénito. Y entonces eso nos da, hermanos, ahora la libertad de entrar al lugar santísimo como verdaderos sacerdotes de la gracia del Señor. Amén. Vamos a leer, hermano, Mateo capítulo 27, versículo 51. Mateo 27, 51. Vamos a ver el momento preciso, hermanos, en que nosotros pasamos a tener este privilegio en el nombre del Señor. Mateo capítulo 27, versículo 51. 27, 51, y ya volvemos nuevamente a Hebreos. 27, 51, dice así: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué velo se partió? ¿A qué velo se refiere la Escritura? Al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice, hermanos, que a través de la obra de Cristo ya no es necesario ese velo, porque ahora dice que Cristo tiene la posibilidad, nos da la oportunidad a nosotros de que a través de su sacrificio en la cruz podamos entrar a la presencia del Señor. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, pero esto no ha dejado de ser sacro. Esto no ha dejado de ser algo sublime. Esto no ha dejado de ser un enorme privilegio para nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos banalizar ese momento, porque a Cristo le costó la vida. Amén. Es un momento sublime. Nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Somos sacerdotes. Amén. El sacerdocio ahora está en nuestra vida. El Señor nos ha vestido, hermanos, con ropas sacerdotales. Y no es, hermanos, para que usted ande, digamos, porque algunos asocian, hermanos, la santidad o asocian la obediencia, hermanos, andando, digamos, en un estado medio desalineado, demacrado, comportándose como cierta, digamos, humillación. No, hermanos, Dios quiere que nosotros disfrutemos la alegría de poder estar delante de Él, en su presencia, y que le demos la dimensión, hermanos, que esto significa en nuestra vida. ¿Usted se imaginaría en algún momento en su vida ser parte de una orden sacerdotal que puede estar en la presencia de Dios? Nadie dice amén, pero me gustaría que lo dijeran. ¿Sabe del privilegio? ¿Sabe del alto honor? No todo el mundo puede hacerlo. No todas las personas pueden entrar. Solamente aquellos que han aceptado la sangre de Cristo para remover sus pecados en su vida, recibiendo al Salvador en sus corazones. Y cuando nosotros practicamos ese acto de fe en nuestras vidas, nos volvemos sacerdotes y podemos entrar a la presencia del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús.
Quizás no tengamos que hacer la misma ceremonia que se hizo en aquel tiempo en el desierto. Quizás no tengamos que hacer la misma ceremonia, hermanos, de vestirnos de alguna forma particular, de usar algunas parte de esa vestimenta con cierta simbología. No tenemos que hacer nada de eso. Pero, hermanos, el privilegio no ha cambiado. El honor, hermanos, no ha cambiado. Amén. Nada, hermanos, de las experiencias maravillosas que vivieron aquellos hombres, hermanos, ha cambiado. Nosotros podemos, hermanos, entender que al estar en la presencia de Dios, estamos delante del Creador y que allí depende, hermanos, de nuestra vida, mantener una vida sacerdotal en nosotros. Pablo le habla a los filipenses diciéndole algunas de estas cosas. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les dice, capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Porque este privilegio no puede ser banalizado, hermanos. Este privilegio no puede ser pasado por alto. No podemos decir que esto ya está tan encarnalizado en nuestra vida que bueno, entramos y salimos de la presencia de Dios sin ningún reparo, o que bueno, ya no tenemos, el mismo temor al entrar en la presencia de Dios que tuvimos al principio de nuestra vida espiritual. La palabra del Señor aquí, hermanos, nos dice, amén, algo muy importante. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros ahora, como sacerdotes, en primer lugar, como sacerdote de nuestra propia vida. Recuerden que el sumo sacerdote, o los sacerdotes que estaban allí, antes de ministrar en el templo, tenían que ofrecer, hermanos, sacrificios por sus propios pecados, para luego poder ministrar al pueblo. No se podía ir a ministrar al pueblo si primero no se había puesto uno en cuenta con el Señor. No podía tratar de darle consejos a algunos o ayudar a otros en la vida, en la fe, si primero uno no se había sincerizado delante del Señor. Era necesario, hermanos, estar a cuenta con Dios para después aconsejar a otros, o ayudar a otros, o guiar a otros. Por eso dice aquí la palabra del Señor que este verdadero sacerdocio tiene que ver en primer lugar con nosotros mismos. Amén. Y dice aquí la palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es que usted tenga que andar asustado por el mundo, sino que le dé, hermanos, el peso que tiene la salvación, hermanos. No es que usted ande, hermanos, con alguna especie de cierta conducta mística donde cada cosa que pasa usted lo haga porque por las dudas si el Señor. No, hermanos, estamos delante de la presencia del Señor y lo que hacemos es para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Cuando la Escritura me dice que me debo ocupar en mi salvación, es que yo debo procurar en mi voluntad, en mi vida, hacer cosas que alimenten mi fe en el Señor. Tengo que procurar en mi vida, hermanos, caminar como Cristo espera que camine. Y para eso, hermanos, tengo que observar las Escrituras. Por eso dice la palabra de Dios más adelante, asidos de la palabra de Dios. Porque si usted no lee la Biblia,
No va a saber qué cosas debe corregir en su vida o qué cosas debe contemplar o a qué cosas darle importancia en su vida. La única forma, hermanos, de saber esto es que debemos ser verdaderos lectores de las Escrituras. Comprender lo que dice la palabra de Dios. Y antes de aplicarlo en lo demás, tenemos que aplicarlo en nosotros. Por eso dice aquí la palabra del Señor, debemos ocuparnos de nuestra salvación. Amén. El primer responsable de mi salvación, el primer responsable soy yo mismo. La primera persona, hermanos, que debe preocuparse por la salvación es la persona misma. Debe generar allí, hermanos, ciertos hábitos que alimenten su vida espiritual. Y no puede decir después, no, lo que pasa es que no me entendí con mi esposo, y entonces como no me entendí con mi esposo, hoy no oré. O hay algunas personas también, hermanos, que con cierta tristeza le pregunto a veces, hermano, ¿por qué no vino al culto? No, porque me peleé con fulano y entonces no estaba bien para venir al culto. ¿Qué tiene que ver? Si usted espera estar bien para venir al culto, hermanos, Venimos al culto, hermanos, porque somos defectuosos. Venimos al culto porque necesitamos a Cristo. Venimos al culto, hermanos, porque necesitamos alimentar nuestra fe. Venimos al culto porque quiero honrar a Dios que me cuida los 365 días del año. Venimos al culto porque Dios me brinda salud para poder andar todos los días de mi vida. Venimos al culto porque Dios me ha dado inteligencia para poder desarrollar un buen trabajo y que la gente me tenga en cuenta a la hora de desarrollar la tarea para que luego pueda ser remunerado. Venimos al culto porque el Señor es nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Ocuparse, hermanos, implica que cada uno de nosotros debemos generar hábitos firmes y constantes en nuestras vidas. Recuerdo uno de esos tantos videos que aparecen en las redes sociales. Seguramente usted lo ha visto porque apareció por allí. Y estaba la mamá con el hijo y el hijo se le acercó a mamá, le dice, ¿hoy vamos a ir al culto? Sí, por supuesto, hoy vamos al culto. No sé si le voy a decir bien, pero usted, si no lo dije bien, usted lo complementa si lo vio, en su mente, ¿verdad? Lo complementa allí, lo pone. Y entonces está el chico allí diciendo, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Sí. Dice, pero yo no tengo ganas de ir a la iglesia, me quiero quedar en casa. Y la mamá le dice, está bien. A veces no tenemos ganas de hacer algunas cosas. A veces nos levantamos con desgano en la vida. No es nada novedoso, ¿cierto? ¿Quién nunca se levantó con desgano en la mañana? Así lo señalo y le digo que es un Todos, es cierto, a veces nos levantamos con desgano, a veces andamos desganados, a veces queremos hacer algunas cosas, a veces no queremos hacer algunas cosas. Entonces el muchacho le dijo, qué bueno mamá, entonces hoy me voy a quedar al culto. No, hoy me voy a quedar en casa. No, hoy vas a ir al culto. Pero me dijiste recién que todo el mundo puede tener de momento de desgano, sí, pero eso es un doble sacrificio, porque vas al culto cuando no tenés ganas. Un doble sacrificio. Eso es imponer voluntad en nuestra vida cuando los gustos no nos acompañan. ¿Por qué? Porque respeto a aquel que adoro. Por eso dice aquí la palabra del Señor que debemos obedecer al Señor con temor y temblor. Respeto a aquel que me dio la vida. Respeto a aquel que me cuida todos los días. Respeto al Dios que me ha dado la oportunidad, hermanos, de ser un sacerdote espiritual. Y como lo respeto, me impongo ciertas cosas en mi vida para edificar mi fe en el Señor. Porque tenemos que darle dimensión al asunto, hermanos.
Porque a veces nosotros no tenemos en la cabeza del hebreo de aquellos tiempos donde le hablaban del sacerdocio y decían, es algo tremendo, es un privilegio maravilloso, es un alto honor ser un sacerdote en el templo. Esta gente, hermanos, servía al Señor toda su vida. Nacían sacerdotes y morían sacerdotes. ¿Por qué? Porque pertenecían al linaje sacerdotal. La tribu de Leví no podía hacer ninguna otra cosa que ser un sacerdote. Entonces ellos cultivaban esa vida a lo largo de toda su existencia. Y reconocían que era un privilegio, un alto honor que Dios le había entregado. Nosotros hoy día, hermanos, tenemos que hacer fuerza para comprender, hermanos, que venir al culto, venir a la casa del Señor, o cantar, o servir en algún área, o poder entregarle parte de nuestro tiempo al Señor, hermanos, termina siendo un privilegio en nuestras vidas. Y alguno podrá decir, bueno, si el pastor está diciendo esto porque necesita gente para trabajar. Sí, necesito gente para trabajar, pero no es por eso que debe venir a entregar ciertos esfuerzos de su vida. Eso es porque es un alto honor. Estamos sirviendo al Dios de los cielos. Estamos sirviendo al Creador del universo. Estamos sirviendo a aquel que pagó con su vida, hermanos, nuestra salvación. Estamos sirviendo al Dios eterno, al Dios maravilloso. Estamos sirviendo, hermanos, a aquel que anhelamos estar con Él en la eternidad. Entonces tenemos que darle la dimensión que corresponde. Estoy sirviendo a una causa que es eterna. Hoy día, hermanos, la gente está dispuesta a matarse por cualquier causa. La gente está dispuesta a sacrificarse por cualquier causa. Si vieron la noticia de estos días, hay un nuevo levantamiento allí en la Franja de Gaza entre Israel y la gente palestina. Y se están matando. Y sabemos, hermanos, que allí hay un trasfondo histórico, hay un trasfondo religioso, hay un trasfondo familiar. Y esa causa, hermanos, no va a prosperar en ningún sentido, ni para uno ni para otro. Pero aún así están dispuestos a dar la vida. Aún así están dispuestos a sacrificarse. Porque culturalmente han asumido que eso es algo importante. Ahora, la causa que nosotros seguimos, la causa que usted y yo seguimos en esta vida, hermanos, es una causa realmente eterna. Con privilegio que ni siquiera no podemos, hermanos, ponernos a pensar y a diagramar en nuestra mente, hermanos, cuáles serían esos enormes privilegios. Pero aún así, hermanos, nosotros hacemos esfuerzos y evitamos estas palabras para que podamos entender que estos privilegios nos llevan a la eternidad. Y por lo tanto, amerita que nosotros impongamos en nuestra vida ciertos hábitos que nos edifican para cultivar nuestra fe. Hay veces, hermanos, que unos hablan de una cosa, otros hablan de otra. Hay toda una cultura, hermanos, de nuestro alrededor donde tienen como foco a los jóvenes, donde le dicen que esto es mentira, que esto es fanatismo, que esto es violencia y no sé cuántas tonterías más están diciendo. Yo le digo hoy a los jóvenes, hermanos, porque yo también hace como 2 semanas fui joven. Todas esas cosas tienen un trasfondo espiritual. Y el mentor de ese trasfondo espiritual es el diablo. ¿Y sabe por qué practica eso? Porque el diablo ya está condenado. Y como es malo por naturaleza, él no quiere irse solo para el infierno. Quiere llevar a cuanto más pueda. Entonces inventan, hermanos, un montón de cosas que les sean agradables al oído a muchos. Y que van a conquistar tantas cosas y a otros. Pero el fin, hermanos, de todas las cosas, el fin de todas las cosas es lo que la palabra del Señor dice. Si hoy día, hermanos,
somos sinceros en la humanidad y le prestamos suma atención a la palabra de Dios, nadie puede discutir que este precioso libro, hermanos, que estuvimos celebrando el mes pasado, el mes donde recordamos el mes de la Biblia, es la palabra de Dios. Porque todo lo que cuenta allí como referencia en las Escrituras, con tantos escritores, escrito en tantos lugares, en tantas situaciones, mantiene un único hilo, y es que el Señor Jesucristo vino para darnos salvación. Y cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces hacemos patente el hecho de que usted y yo somos sacerdotes. Amén. Somos sacerdotes del Cristo de la gloria. Ahora, en este nivel de sacerdocio, si vamos nuevamente al capítulo 10, versículo 19 del libro de Hebreos. Allí la palabra dice, hermanos, que tenemos libertad para entrar, en número 1, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Correcto? Es un camino nuevo que abrió Jesucristo. Porque ese camino estaba obstaculizado por el velo, no se podía entrar a la presencia de Dios. A través del sacrificio en la cruz, el velo se partió y ahí ahora se hizo un camino nuevo. Dice también aquí la palabra del Señor, hermanos, que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. ¿Se acuerda que el sacerdote primero tenía que bañarse antes de vestirse como sacerdote? ¿Correcto? Bueno, simbólicamente, hermanos, nosotros tenemos que purificarnos antes de estar como sacerdotes en la casa del Señor. Amén. Tenemos que preparar nuestra vida espiritual. Tenemos que dejar que la conciencia, hermanos, esté en las manos del Señor. Que la conciencia, hermanos, sea limpia delante del Señor. Sea sincera delante del Señor. Y en ese sentido, hermanos, el Señor aquí en el libro de Hebreos pone 3 cosas importantes. Una de ellas ya la dijimos, pero hay 2 que debemos decirla. Dice el versículo 23: manténgase firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos. Ya hablamos de eso, ¿verdad? No dejando de congregarnos. Pero dice aquí, hermanos, que nos consideremos unos a otros y nos estimulemos al amor y a las buenas obras. Amén. Estas son, hermanos, recomendaciones que hace el Señor para aquellos que viven una vida sacerdotal. Primero considerando su propia existencia y después, hermanos, siendo parte de la obra de Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo, siendo parte de la iglesia del Señor para desarrollar obras que beneficien a otros también. Por eso el Señor, hermanos, pone dones sobre nuestras cabezas. No para que los conservemos en la iglesia, sino para edificar la iglesia de Cristo. En este sentido, dice aquí, hermanos, que debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. El amor. El amor, hermanos, es algo muy, pero muy importante, porque el acto de Cristo en la cruz del Calvario fue por amor. Amén. Fue por amor. Porque si nosotros consideramos el amor de Cristo en esa vida y creemos en Él y entregamos nuestra vida, tenemos salvación. Entonces el amor es importantísimo en la obra del Señor. Ahora, ¿todos nosotros nos comprendemos? ¿Nos comprendemos todos? No, no nos comprendemos todos. ¿Todos somos iguales? No, no somos iguales. Tenemos una misma meta, pero no somos todos iguales. ¿Todos entendemos las cosas de la misma manera?
No, no las entendemos. ¿Todos tenemos las mismas costumbres? No, no tenemos todas las mismas costumbres. ¿Todos recibimos la misma educación en casa? No, no recibimos toda la misma educación en nuestra casa. Entonces, hermanos, lo único que nos puede mantener juntos es el amor. No hay manera, hermanos, que nos podamos mantener juntos con toda esa multiforme, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la palabra? Multiforme manera de existir. Diversa, esa es la palabra, diversa forma de existir. ¿Cómo nosotros nos podríamos entender plenamente? Sería imposible. Ahora, a través del amor, otra es la historia. El Señor me dice, hermanos, que yo debo de amar a mi hermano aunque no lo entiendo. ¿Se imagina? El Señor me dice, hermanos, que debo de amar a mi hermano aunque es difícil de amarlo. Pero nosotros a veces pensamos solamente en esa dirección. ¿Cuántos estarán pensando lo mismo de nosotros? Y estarán diciendo que es difícil el pastor, siempre vive rezongando. Siempre vive marcando una cosa y otra y marcándonos aquí y allá. Porque aunque le digo, hermano, aunque yo no marco cosas públicamente, pero en privado yo le marco cosas a la gente, a los hermanos, a ustedes. Y no es para que todo el mundo se entere, pero algunos pueden malinterpretar mis intenciones y decir, siempre la tiene conmigo. Soy el único al que está siempre marcándole las cosas. No, no es así. Lo que pasa es que no es público todo. Pero la razón, hermanos, es para que podamos seguir creciendo en el Señor. Y aún así, hermanos, debemos amarnos. Debemos amar. Dice la Escritura, hermanos, que debemos darle preferencia a los hermanos de la familia de la fe. Es algo que debemos cultivar en nuestra vida. Amén. Hay veces, hermanos, que hay hermanos en el culto, hermanos, esto pasa en todos los lugares, no es exclusivo en ningún lugar, en todos los lugares. Hay hermanos que les gusta cuando estamos cantando saltar, hay hermanos que les gusta estar serios. Hay hermanos que les gusta danzar cuando están allí y hay hermanos que les gusta estar mirando para los costados y diciendo, ¿qué está haciendo este que salta? Hay hermanos que cuando te vienen a saludar, a veces el saludo es muy cortito, muy insignificante. Hay otros que te vienen a saludar, hermanos, y te abrazan y te apretan. Porque no somos todos iguales. Ni todos respondemos a la interacción externa de la misma manera. Pero aunque no aceptamos, no entendemos a veces la costumbre de uno y de otro, dice la palabra del Señor que nosotros debemos practicar el amor. Amén. Cuando yo no entiendo algo y no comprendo algo, digo, Señor amado, tengo que amarlo. Tengo que amarlo. Tengo que entenderlo. Tengo que saber que tú estás trabajando en él. Que no soy el único que está aconsejando. Tú estás obrando en su vida. El Espíritu Santo está allí tratando de hacer también su obra interna en el corazón y en la vida de las personas. ¿Se acuerda? Porque el Espíritu Santo, hermano, no es alguien que está inactivo en la obra del Señor. Hoy día está más activo que nunca. Amén. El Espíritu Santo, Él dice que vino para corregir. El Espíritu Santo vino para convencernos de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, el Espíritu Santo también está obrando nuestras vidas. Y a veces me digo, pero si el Espíritu Santo no está aparentemente por mis ojos logrando algo en la vida del hermano, ¿por qué yo voy a insistir sobre el tema? Tengo que amarlo, porque todos tenemos distintas facetas en nuestras vidas. Amén.
Por eso, hermano, en el culto hay uno que baila, hay otro que salta, hay uno que levanta las manos, hay otro que dice gloria a Dios, hay uno que habla en lenguas, hay otros que aplauden, hay otros que se ponen a conversar en el fondo, qué sé yo, hay de todo. No se sientan mal, tenemos que amarnos los unos a los otros. Dios dará la bendición. La segunda cosa, o la tercera sería en este caso, porque el primero era congregarse, luego dijimos el amor. La tercera dice aquí, estimularnos para las buenas obras. Estimularnos para las buenas obras. Hermanos, si sabemos hacer algo bueno, tenemos que hacerlo. Amén. Si usted sabe hacer algo bueno y eso le trae beneficio a la obra de Dios, tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque todo contribuye, hermanos, a lo que hoy nosotros componemos como iglesia del Señor. Todo contribuye. Todo lo que nosotros hacemos beneficia a la obra de Dios. Que la obra de Dios no es de nadie y es de todos. ¿Usted sabía eso? Le tuve que enseñar eso a algunos de mis hijos porque ellos creían que la iglesia era mía. Cuando eran pequeños ellos creían que la iglesia era mía. Y ellos eran los hijos del dueño y entonces allí a veces habían algunos conflictos. Les tuve que explicar que la iglesia es de todos y no es de nadie. Por lo tanto, hermanos, todos nosotros lo que podamos construir o lo que podamos contribuir a la obra del Señor nos beneficia a todos. A todos. Amén. Y como somos tanto y tenemos tantos talentos diferentes y como tenemos tanta sabiduría diferente unos de otros, unos pueden desarrollar el tema de una manera, otros de otra, unos pueden colaborar una cosa, otros colaboran de otra manera. Y hermanos, eso hace que la iglesia del Señor viva experiencias maravillosas en el nombre de Cristo. Por eso, una cosa que no debe haber nunca en la iglesia, hermanos, es... o lo que no debemos tener nunca en nuestra iglesia son sacerdotes espectadores. Eso no debe haber nunca en la iglesia. Sacerdotes espectadores, sacerdotes o personas que cuidan de su vida espiritual, pero solamente vienen al culto a mirar. Solo son espectadores, no quieren estar en el terreno de juego haciendo nada. Entonces, hermanos, no está contemplando el amor y las buenas obras. Un buen sacerdote es alguien que mira su vida espiritual y también, hermanos, ama a los hermanos y aporta lo que sabe hacer para la gloria y la honra del Señor. Porque la Biblia dice, hermanos, que el Espíritu Santo ha repartido dones como Él quiere. Y dice, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Es decir, hermanos, que si usted ha recibido un don en su vida y no la aplica, no la lleva a cabo, no la desarrolla en la iglesia, usted está dejando como si fuera una mesa de 4 patas con una pata menos. ¿Se entiende lo que digo? Allí no estamos completos porque hay alguien que no está poniendo por obra, amén, lo que el Señor le ha puesto en el corazón, lo que el Señor le ha entregado, lo que el Señor le ha dado. Por eso, hermanos, yo me alegro aquí, hermanos, porque hay un plantel diverso de hermanos que colaboran de las formas que ni siquiera nos imaginamos, pero que están listos para servir y para trabajar. Y eso alegra mi corazón porque digo, me han entendido, me han comprendido que mientras estamos aquí en la tierra, hermanos, nos tenemos que amar aun cuando no nos comprendemos, tenemos que amarnos aun cuando no entendemos ciertos comportamientos, tenemos que amarnos y desarrollar las buenas obras en el Señor para que Dios se glorifique en nuestro medio. Tenemos que hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Porque ya somos sacerdotes. No somos niños que debemos ahora ser culturizados con la palabra, con la religión. No, ya hermanos somos hombres
y mujeres, hechos y derechos, que sabemos que tenemos que guardar nuestra vida espiritual, mantener nuestra salvación delante del Señor y que también debemos aplicar como buenos sacerdotes en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Tenemos que aplicar. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso dice, hermanos, al final del versículo 25, después de enumerar estas cosas, dice la palabra del Señor: y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere la palabra del Señor? Exactamente a la venida de Cristo. Amén. Está refiriéndose al día en que Cristo vendrá a levantar a su iglesia. Y hoy día, hermanos, todo el mundo cristiano está de acuerdo que Cristo puede venir en cualquier momento. Que todas estas cosas que se están dando en el mundo, que parecía que nunca iban a cambiar y que de pronto cambian rápidamente, señalan que Cristo viene pronto. Que todas estas cosas, hermanos, que aparentemente están tratando de darle una paz al mundo, lo único que hacen es señalar que el desastre está más cerca de lo que pensamos. Porque la Biblia dice: cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Destrucción repentina. Entonces nosotros, hermanos, como buenos conocedores de que la venida de Cristo está cerca, cuando vea a un hermano que está allí medio necesitado, ayudado, aliéntelo en el nombre de Jesús. Anímelo en el nombre de Jesús. Estimule su vida espiritual. Háblele de Cristo. Háblele del Señor. Ayúdelo a que venga a la iglesia y que busque al Señor con todas sus fuerzas. Estimúlelo, porque todos queremos entrar al reino de los cielos. Amén. Sé, hermanos, que todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades, todos tenemos cargas, pero no podemos estar continuamente hablando de nuestras cargas y de nuestras luchas. A veces también es bueno escuchar las cargas y las luchas de los demás. Porque cuando nosotros solamente estamos interesados en nuestras cargas y en nuestras luchas, lo que estamos haciendo es achicar nuestro mundo. Y cuando nosotros hemos achicado tanto nuestro mundo y nuestro mundo se vuelve tan pequeño, donde nosotros somos la persona más importante de ese lugar, lo que pasa es que creemos que lo que nos pasa a nosotros no les pasa a nadie más. Que somos las personas más desgraciadas del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está solamente detenida en ese mundo pequeño que hemos construido. Si usted, hermanos, quiere ver el mundo realmente, charle con los hermanos. Hable con los hermanos. No para indagar en la vida privada, ni para entrar en tonterías que sabemos que aquí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sino charle, porque uno conoce, el hermano está pasando por luchas, el hermano está pasando por dificultades, necesita mi oración, me voy a comprometer a orar por él. Y otros escucharán nuestras dificultades y nuestras luchas y tendrán la misma reacción. Y entonces estaremos cumpliendo lo que dice la palabra del Señor, que debemos orar los unos por los otros. Pero si nuestro mundo es pequeño y creemos que todo lo que pasa en el mundo es lo que pasa en nuestra habitación, es hora, hermanos, de expandir nuestro mundo, nuestra relación. Había un hermano en la iglesia, ya es fallecido el hermano. No me acuerdo cómo se llamaba el papá de Daniel, que tenía estacionamiento. No me acuerdo cómo se llamaba el hermano. ¿Se llamaba Daniel? Ah, bueno, igual que el hijo, exactamente, igual que el hijo. Y él no me venía a las reuniones que hacíamos de aniversario y de fin de año. No me venía. Y un día le digo: hermano Daniel, ¿por qué usted no viene a las reuniones o a los almuerzos que hacemos
tanto en el aniversario como a fin de año. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no siente ganas en venir? Y me dice, lo que pasa, pastor, es que no tengo ningún amigo en la iglesia. Y digo, bueno, exactamente hacemos esa reunión, hermanos, para que usted haga amigos en la iglesia. No achique el mundo, agrándelo. Y ese hermano me dice, ¿sabe una cosa? Tiene razón. Tiene razón, y en la próxima vengo. Y vino también en la próxima. Pero esas a veces son nuestras propias reacciones. Y cuando nosotros creemos, hermanos, que las cosas importantes solamente nos pasan a nosotros, o las cosas desgraciadas solamente nos pasan a nosotros, es que tenemos la mirada en un mundo muy pequeño. Agrándelo. Lo va a inspirar, lo va a alentar. Agrándelo y ayude a otros. Comparta buenas obras, aliente a los hermanos. Y mucho más, hermanos, cuando la venida del Señor está cerca. Amén. No estamos aquí en esta tierra, hermanos, con el propósito de volvernos eternos aquí. Aquí no nos vamos a volver eternos. No se aferre a esta vida, porque esta vida no le va a dar, hermanos, el placer que le ofrece la vida eterna. No se aferre a esta existencia, porque la gloria venidera es mucho más grande que esta. Expanda, hermanos, ese mundo que el Señor le ofrece para experimentar la gracia y el poder del Señor. Póngase de pie en esta hora. Cierre sus ojos. Incline su rostro delante del Señor. La palabra decía, hermano, que tenemos que limpiarnos de la conciencia, que debemos sincerizarnos delante del Señor. Amén. Este es el momento, hermanos, de dejarnos de hablar y volvernos nuestros propios sacerdotes. Porque solamente nosotros nos conocemos como nos deberían de conocer. Somos los que tenemos, hermanos, todo lo que necesitamos saber de nosotros mismos. Así que en el nombre de Jesús, en esta hora, en el nombre de Cristo, sensibilicémonos delante del Señor. Limpiemos nuestra vida delante del Señor. Denos una oportunidad. Lo que ha pasado, lo que ha quedado atrás, hermanos, ya es irremediable. Lo marcó, lo entristeció, lo frustró, lo desanimó, lo alejó del Señor. Hermanos, eso ya no es cambiable, ha quedado en el pasado. Lo que podemos cambiar es lo que viene por delante nuestro. Lo que podemos cambiar es nuestro futuro. Amén. No caer en los mismos errores del pasado, no errarle de esa manera. Es justamente darnos la oportunidad. Darnos la oportunidad de abrazar a Cristo Jesús.